En este video vamos a hablar del rendimiento, el desempeño o la eficiencia de un motor eléctrico. Cómo un motor eléctrico absorbe energía de la red, la convierte de energía eléctrica a energía mecánica. En teoría, esta potencia de entrada debería ser igual a la potencia de salida, pero pues hay algunas pérdidas. En este video entonces vamos a hablar del rendimiento, la ecuación del rendimiento. Vamos a hablar, y a lo último del video les voy a dar unos consejos para hacer que ese motor sea eficiente. Obtengamos la mayor eficiencia posible de ese motor. Entonces, pues nos vamos para el tablero y vamos a repasar algunos conceptos y vamos entonces a ver lo que es rendimiento del motor eléctrico. En el video anterior veíamos cómo determinar la velocidad de un motor eléctrico. Aquí les dejo la tarjetica para que le hagan clic. Cuando se termine este video puedan ver este que aparece acá. Ahí hablábamos de que dábamos el concepto de qué es un motor eléctrico. Decíamos que un motor eléctrico es una máquina que convierte energía eléctrica en energía mecánica. Esa era la definición de motor eléctrico. Entonces decía que convierte una energía eléctrica aquí en energía mecánica en forma de movimiento en su eje, energía mecánica. Bien, hablamos de energía eléctrica y hablamos de energía mecánica. Por lo tanto, podríamos decir que a la entrada de este motor hay una potencia de entrada, vamos a representarla así, y aquí en el eje pues va a haber una potencia de salida. En teoría la potencia de entrada debería ser igual a la potencia de salida, pero resulta que en la práctica esta potencia es inferior, es menor. ¿Por qué razón? Porque en el motor, en el proceso de convertir la energía eléctrica en energía mecánica, se presentan las pérdidas. Ya vamos a hablar de esas pérdidas en forma de calor, por el efecto Joule, ya vamos a hablar un poco de ese tipo de pérdidas. Esas pérdidas, pues lamentablemente para nuestro motor no son buenas las pérdidas aquí en el motor eléctrico. Por lo tanto, entonces la potencia de entrada es mayor que la potencia de salida que vamos a obtener a la salida del motor. Bien. Vamos a mirar una gráfica. Hay una gráfica que aparece normalmente en los textos y en los artículos que nosotros encontramos sobre este tema. Y es una gráfica que hace referencia a, como la estamos viendo aquí, simplemente a las pérdidas que vamos a encontrar en el motor eléctrico. Entonces ya hablábamos de que la conversión de esa energía eléctrica en energía mecánica, pues eso digamos que nos sacrificaba de algún lado la eficiencia del motor. Decimos entonces que la eficiencia pues es la relación entre la potencia de entrada y la potencia de salida. Ya vamos a hablar de ello. Aquí vemos la gráfica. Esta gráfica la vemos comúnmente en los textos o en los libros. ¿Qué significa? Esta la determinamos como la potencia de entrada. Miren la que es mayor. Y aquí la potencia de salida es más pequeña. Entonces pues así es la forma de interpretarlo. Y aquí, a este lado, se van a producir las pérdidas. Entonces, llamemos aquí pérdidas mecánicas, pérdidas eléctricas. Ya vamos a hablar de eso. Y pérdidas, digamos, por magnetismo, entre ellas, ¿no? Entre algún tipo de pérdidas que se presentan en el motor. Entonces, esto es para explicar por qué siempre que hablamos de rendimiento, de eficiencia o desempeño, nos aparece esta gráfica. Esta gráfica simplemente nos dice qué pérdidas va a tener el motor para considerarlas, y en algunas gráficas nos dan los porcentajes y nos dan unos números para tenerlos en cuenta a la hora que vamos a hacer los cálculos. Vamos a hablar entonces, vamos a dividir aquí, vamos a hablar entonces de la ecuación de rendimiento. Vamos a representarla mediante este símbolo acá, rendimiento. Entonces decíamos que el rendimiento es la relación entre la potencia de entrada y la potencia de salida. Entonces aquí vamos a poner potencia de salida sobre potencia de entrada. Es una relación que hay ahí. Vamos a multiplicarlo por 100. Para darlo en porcentaje. Entonces normalmente
eficiencia o el rendimiento se da en porcentaje. Entonces, por eso lo multiplicamos aquí por 100 para que nos dé en porcentaje. Aquí entonces vamos a definir cada uno de los valores que tenemos aquí. Entonces, tenemos la ecuación donde N es pues la eficiencia, ¿cierto? O el rendimiento. Entonces escribamos rendimiento. El rendimiento del motor. El rendimiento y se da en porcentaje. Esto es una unidad, una magnitud adimensional. Quiere decir que no tiene unidad. Solamente se da en porcentaje, pero no tiene unidad. La potencia de salida. Entonces la P hace referencia, P es sal, hace referencia a la potencia, vamos a escribirlo, potencia de salida. Vamos a darla en vatios. Y P en significa potencia. Es mejor aclarar esto para que lo tengamos bien presente. Potencia de entrada. También la vamos a dar en vatios. Es importante lo siguiente, que la potencia que damos aquí sea en la misma unidad que la potencia de acá. No podemos escribir o no es correcto escribir aquí en caballos de potencia y aquí en vatios, o aquí en kilovatios y aquí en megavatios o vatios. Entonces no, las unidades deben ser iguales para que la ecuación pues nos quede bien. Vamos a hacer aquí entonces, como estamos hablando de la parte eléctrica, pues vamos a hacer una aclaración acerca de esta ecuación. Bien, nosotros sabemos que aquí hablábamos de que vamos a darlo en vatios. Entonces vamos a multiplicar los caballos de potencia por 746, que es un valor para convertirlo a vatios. Y abajo vamos a calcular el rendimiento, vamos a hablar del rendimiento de un motor eléctrico trifásico. Entonces, para ello, recordemos cuál es la ecuación en electricidad para determinar la potencia. Decíamos que es tensión, entre otras cosas, pues el término voltaje no es muy adecuado, es tensión, el término correcto. Corriente, intensidad, también aquí no se debe utilizar amperaje, sino el término intensidad o corriente. Entonces es tensión por corriente por raíz de 3, porque estamos hablando de un motor trifásico, y por el coseno phi, que es el factor de potencia. Vamos a encerrar esto con rojo para tenerlo en cuenta aquí. Listo, entonces de esta manera podemos hallar el rendimiento de un motor eléctrico. A fin de cuentas, pues esta ecuación es la misma. Esto es potencia de salida y esto potencia de entrada, sino que lo estamos expresando ya en forma más directamente, más desde la parte eléctrica. Vamos, antes de irnos con un ejercicio acerca de esto, aplicando esta ecuación, vamos a hablar de un poquito más de la potencia. Podríamos hablar entonces de que lo podemos expresar la potencia de dos formas, la potencia eléctrica y la potencia mecánica. Aquí estamos hablando de potencia eléctrica. Vamos a recordar en secundaria cómo era la ecuación de la potencia, pero expresada desde el punto de vista mecánico. Entonces, antes de eso quiero recordar lo siguiente, ya que vamos a hablar de potencia mecánica. Entonces, recordemos que un caballo de potencia, que esto vendría a ser, digamos, una potencia mecánica, es igual, ¿sí?, a 746 vatios, que ya es energía eléctrica. Entonces, veamos la relación, es potencia eléctrica. Veamos ya la relación que hay entre potencia mecánica y potencia eléctrica. Entonces, aquí me faltó una cosita. Un caballo de potencia, entonces escribámosle 1. Un caballo de potencia es igual a 746 vatios para que lo tengamos en cuenta. Bien, entonces hablábamos aquí, vamos a hablar un poquito a recordar la potencia mecánica. Hablemos de la potencia mecánica. ¿A qué era igual la potencia mecánica? Entonces cuando hablábamos allá en física, nos mandaban calcular la potencia. Ya sabemos que si tenemos una potencia mecánica la podemos convertir aquí por medio de esto a una potencia eléctrica. ¿A cuántos vatios equivale? Entonces decíamos que potencia es trabajo sobre tiempo. Esa era la ecuación de
potencia mecánica. Entonces decíamos que potencia mecánica era trabajo sobre tiempo. Pero recordemos lo siguiente, recordemos que trabajo era igual a fuerza por distancia. Fuerza por distancia era trabajo sobre tiempo. Y así pues nosotros íbamos deduciendo poco a poco las ecuaciones. Fuerza era masa por aceleración era fuerza. Entonces reemplazamos fuerza por masa por aceleración y aquí por la distancia sobre el tiempo. Entonces pues ahí ya hacíamos todas las ecuaciones y los cálculos necesarios. Decimos entonces que trabajo es Newton metro, ¿cierto? Esa era la unidad que nos daba. Entonces nos decía potencia en Newton metro sobre segundo. ¿Sí? Esa era una unidad de la potencia. ¿Por qué Newton? Porque aquí fuerza se da en Newton y distancia en metros. Y aquí tiempo en segundos. ¿Qué era potencia mecánica? Entonces era el trabajo, era una máquina o un elemento capaz de realizar un trabajo en un tiempo determinado. Entonces recordemos pues que entre menos tiempo, más potencia. Esto era inversamente proporcional. Y entre más tiempo se demore la máquina, es menor potencia, es porque es de menor potencia. Eso recordando aquí un poquito lo que era la física, la parte de potencia mecánica. Entonces tenemos potencia mecánica y ya potencia eléctrica. Vamos entonces a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a hacer un corte aquí para no perder tiempo. Yo anoto el ejercicio y ya nos vemos allá para realizar un ejercicio ya sobre lo que es rendimiento. Esto era un recorderi sobre la parte de física y la parte de potencia mecánica. Y aquí la relación entre las dos. Entonces vamos a hacer un ejercicio sobre rendimiento. Aquí tenemos el enunciado de nuestro ejercicio que nos plantean. Nos dicen calcular la eficiencia de un motor eléctrico de 20 horsepower o caballos de potencia. Ya aquí nos están dando caballos de potencia, nosotros ya tenemos que ir pensando que nos toca convertir a vatios. Con una tensión de conexión de 480 voltios y un factor de potencia, recuerden que el factor de potencia es la relación que hay entre la potencia activa y la potencia aparente. Vamos a hacer un video más adelante explicando bien sobre el factor de potencia. Y una corriente de 23.4 amperes. Vamos entonces a resolver nuestro problema. Pero antes de ello vamos a sacar aquí los datos. Entonces es importante que resolvamos estos problemas de manera ordenada, ¿sí? Vamos a obtener los datos. Entonces la potencia es igual a 20 horsepower, 20 caballos de potencia. Con una tensión de conexión, entonces tensión de conexión de 480 voltios. Y un factor de potencia de 0,86. Recordemos que el factor de potencia también es una magnitud adimensional, que no tiene unidad. Simplemente decimos factor de potencia 0.86. Entre más cerquita esté a 1, mucho mejor el factor de potencia. Mientras más bajito sea, pues van a haber más deficiencia en el motor. Y una corriente de 23.4 amperes. Aquí sí hay unidad. Nos están solicitando hallar el rendimiento. Entonces, pues ya tenemos los datos, muy fácil. Vamos a aplicar la ecuación. Decíamos que el rendimiento es igual a caballos de potencia por 746 sobre tensión por la corriente por la raíz de 3 por el coseno phi. Eso, ahí tenemos ya, entonces recordemos la ecuación que habíamos visto antes. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos. Entonces, esto es los pasos para que sepamos qué es lo que estamos haciendo. Muchas veces en los ejercicios me presentan la ecuación y rápidamente medio reemplazan y el resultado. Es mejor hacer paso a paso qué es lo que estamos haciendo para comprenderlo. Vamos a reemplazar entonces porque ya tenemos los datos. Esto está demasiado sencillo. Caballos de potencia, ya los tenemos.
mírenlos acá. Entonces simplemente colocamos 20, ¿sí? 20 caballos de potencia por 746. Sobre tensión 480 voltios, lo multiplicamos por la corriente 23.4 amperios, lo multiplicamos por raíz de 3 y finalmente por el coseno o factor de potencia, pues ese es el coseno phi. En estas máquinas el factor de potencia es igual al coseno phi. Hay otras circunstancias donde el factor de potencia es diferente, el concepto de factor de potencia es diferente a coseno phi. Cuando tenemos ya máquinas o elementos o cargas o instalaciones con armónicos, entonces ahí ya diferenciamos. Aquí hablamos de factor de potencia como coseno phi, entonces 0,86. Esto para que lo vayamos recordando. El rendimiento es igual, entonces aquí haciendo estos cálculos, primero pues vamos a realizar esta multiplicación. Entonces multiplicamos 20 por 746. Multiplicamos 20 por 746. Hacemos esta operación y pues ahí hacemos los cálculos necesarios con la calculadora y esto nos da 0,89. 0,89. Si hay algún error, pues en los comentarios, por favor. Esto lo hice con calculadora, no es que yo haga esto mentalmente, ya lo había hecho previamente con calculadora. Pero ¿qué nos falta acá? Aquí nos faltó algo en esta ecuación. Entonces era multiplicar por 100, acuérdense, para darlo en porcentajes. Aquí nos falta entonces multiplicar por 100, ¿sí? Multiplicamos por 100, corremos en la coma 2 lugares, 1 y 2. Entonces el rendimiento dado en porcentaje ya equivale al 89%. Ya vamos a interpretar entonces qué significa eso del 89%. Quiere decir entonces que del 100% de este motor, el 89% se va a convertir en energía mecánica. El resto van a ser pérdidas que se van a producir en el motor. O sea que el 100% no se va a utilizar. Podríamos decir lo siguiente, que el 100% de la potencia de ese motor son 20 caballos de potencia, ¿cierto? El 89%, ¿a qué potencia equivale? Entonces, podríamos aquí decir que esto multiplicamos 89 por 20, lo dividimos entre 100. Eso nos da un equivalente a 17,8. 17,8 caballos. ¿Qué significa? Que de estos 20 caballos, ¿sí? De los 20 caballos que me dicen, realmente voy a lograr que 17,8 caballos efectivamente. El resto, lo que queda faltando, se va en pérdidas. Entonces, por eso es importante que este motor tenga un rendimiento bastante alto. Hay motores de alta eficiencia que alcanzan un 95%. Nosotros podemos sentirnos orgullosos de que los motores eléctricos pues tienen un mejor rendimiento que los motores de combustión interna. Un motor de combustión interna llega al 45, 50%, 55% en el mejor de los casos. Nosotros, a medida que ha pasado la tecnología, hemos venido mejorando la calidad de los materiales y pues el tipo de motores y se han hecho estudios, se ha mejorado y como lo vemos en la gráfica, a través de los años el motor eléctrico ha obtenido cada vez un mejor rendimiento. Entonces, por esa razón, podemos decir pues, que un motor eléctrico llega, en el mejor de los casos, motores de alta eficiencia, a un 95%. Aquí es importante lo siguiente. Muchas veces nosotros hacemos la aplicación y tenemos dos motores aquí, ¿cierto? Vamos a comprar los motores
y decimos, nosotros necesitamos, vamos a poner el mismo caso, un motor de 20 caballos, y nos ofrecen lo siguiente. Nos dicen, hay dos motores, ¿sí? Vamos a suponer un precio tentativo. Este nos vale $100 y este motor tiene un valor de $80. ¿Nosotros qué decimos? Normalmente, pues deme este que es más económico y son de la misma potencia. Pero resulta que ahí entra a jugar lo que es el rendimiento. Este motor va a tener un rendimiento, por ejemplo, puede ser de un 90% de rendimiento, mientras que nos garantizan pongámosle un 70%. Entonces, si va a trabajar este motor en la planta todo el año, los 365 días, las 24 horas, pues a la larga estas pérdidas que se producen aquí, pues van a compensar el precio. Ahí tendríamos que empezar a hacer, digamos, el balance entre lo que son el rendimiento, la utilidad que le vamos a dar y a largo plazo si vamos a ahorrar, si vale la pena realmente comprar este más económico o comprar uno de alto rendimiento o alta eficiencia. Llegó la hora entonces de hablar de las pérdidas en el motor eléctrico. Decíamos pues que la potencia de entrada debería ser igual a la potencia de salida, pero debido a estas pérdidas que se presentan en esa transformación de energía, pues hay pérdidas de qué tipo. Vamos a clasificarlas en cuatro tipos de pérdidas. Las pérdidas eléctricas, las magnéticas, las pérdidas mecánicas y pérdidas en carga. Vamos a hablar de las pérdidas eléctricas. Las pérdidas eléctricas pues hacen referencia al calor que se genera en el motor. Cuando nosotros tocamos la carcasa o medimos la temperatura de la carcasa de un motor eléctrico, pues normalmente esa temperatura es un poco superior a la temperatura ambiente. Entonces ese calor producido, pues aquí en el motor va a considerarse como pérdidas en forma de calor debido al efecto Joule. Muchas veces este efecto en este caso no es muy conveniente, no es bueno, pero en el caso de una resistencia eléctrica de una estufa, pues este efecto Joule es el que nos ayuda a calentar y en ese caso de la estufa pues sí nos va a ser muy beneficioso porque la función de él es calentar. En este caso el calor en el motor lo consideramos como pérdidas eléctricas. La resistencia del alambre, eso hace referencia a la calidad del alambre, entonces el alambre con el que se hace el bobinado. Entonces, pues ahí dependiendo de la calidad, pues también se van a presentar pérdidas en este alambre debido a la resistencia, resistividad, todos esos factores. Vamos a hablar de las pérdidas magnéticas. Las pérdidas magnéticas se producen debido a la histéresis magnética y debido a las corrientes de Foucault. ¿Esto qué significa? Significa que como el motor trabaja con campos magnéticos y trabaja en este caso con corriente alterna, ese cambio en la corriente alterna, cambio de sentido, pues también produce un cambio de dirección y de sentido en los campos magnéticos. Y ese cambio de dirección o sentido pues nos va a producir unas corrientes digámoslo, autoinducidas corrientes debido a ese cambio en el campo magnético. Aquí también la histéresis es como una resistencia, una oposición a ese cambio en la dirección del campo magnético. Eso nos va a producir pérdidas que a la larga pues se transforman también en calor. Mecánicas, debido a la fricción. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con la fricción, porque resulta que hay máquinas que están trabajando en producción y la parte mecánica está un poquito forzada, no está en su estado normal y presenta forzamiento. Entonces esa fricción pues son pérdidas mecánicas. El motor va a tratar de vencer esa resistencia que hay ahí y ahí se van a producir pérdidas. Y rozamiento, podríamos hablar de que el rozamiento que se presenta en los cojinetes o en los rodamientos, ya cuando el motor está un poquito gastado. Y finalmente vamos a hablar de las pérdidas en carga. ¿A qué hace referencia las pérdidas en carga? Son pues pérdidas que se presentan cuando el motor pues ya está en funcionamiento. Podemos decir que una de esas pérdidas es debido al diseño del motor.
Diseño del motor. Hablábamos de que habían fabricantes pues, que utilizaban materiales y elementos pues, de alta calidad, que eso nos producía pues, buen trabajo, buen rendimiento del motor. Vamos, diseño del devanado. ¿Qué tipo de diseño tiene el devanado? Entonces, diseño del devanado. También eso nos afecta, nos va a producir pérdidas. O va a hacer que el motor sea bastante de buen rendimiento. Si este motor ha tenido pues un desarrollo de ingeniería y ha utilizado buenos materiales, pues su rendimiento va a ser óptimo aquí en cuanto a las pérdidas en carga. Otra pérdida en carga hace referencia al entrehierro. Al entrehierro. ¿Qué es el entrehierro? Vamos a dibujar aquí el motor visto de frente. Aquí tenemos entonces el bobinado. Vamos a dibujar que aquí está el bobinado y aquí está el rotor. La distancia que hay, esta distancia que hay entre el rotor y el bobinado, ¿sí? Que a veces cuando se dañan los rodamientos empieza a rozar, esa distancia que hay ahí es lo que se denomina el entrehierro. De acuerdo a la calidad del motor, a la distancia del entrehierro, pues ahí también determinamos pues que hay ciertas pérdidas. Si ese entrehierro es bastante amplio, pues se van a presentar pérdidas. Y aquí también el tamaño de las ranuras. El tamaño de las ranuras, eso hace referencia, digamos, a la fabricación, las ranuras que hay en el estator, donde va ubicado, alojado el bobinado. Entonces ya tenemos esas pérdidas. Observen todas estas pérdidas. Entonces, si yo aporto aquí, aporto acá, pues las pérdidas van a ser bastantes. Vamos a continuación, ya para finalizar, voy a darles unas recomendaciones finales para obtener el mejor rendimiento del motor. No quiere decir que si el motor tiene un 90% que me dice el fabricante, 90% de rendimiento, yo voy a lograr un 99%. No, simplemente voy a darles algunos consejos para aprovechar este 90% al máximo. Porque si nosotros tenemos un 90%, pero ya vamos a ver que hacemos algunas cosas inadecuadas, pues este 90% se me va a bajar, ¿sí? Se va a reducir, aunque el motor del fabricante me lo garantiza, pero en condiciones normales de operación. Vamos a ver entonces. 4 recomendaciones para mantener la eficiencia del motor eléctrico cuando pues nosotros adquirimos un motor. Pues estas son recomendaciones que nos ayudan digamos, a sacar lo mejor de ese motor. El primero es utilizar motores de alto rendimiento, es un consejo. Lo que hablábamos ya en el video de por qué mejor escoger entre dos motores de la misma potencia, un motor que tenga mejor rendimiento, debido pues a la economía que a largo plazo pues se va a reflejar allí en esto. La segunda es seleccionar adecuadamente la potencia del motor. Nosotros podemos, una máquina que en teoría se podría mover con un motor de 1 caballo, nosotros le podemos poner uno de 10 caballos y pues digámoslo, queda sobredimensionado. ¿Nos mueve la máquina? Sí, efectivamente, porque era un motor que había por ahí guardado y se adaptó. Pero esa diferencia de potencia, ese porcentaje de diferencia entre la potencia nominal que requiere la máquina y el gran motor que yo he puesto, pues eso me va a generar una ineficiencia en ese motor eléctrico debido pues a que el porcentaje de carga es bastante bajito en ese motor. Entonces la recomendación es que nos mantengamos entre un 75 y un 100% de la carga nominal del motor para no caer en esos errores que a la larga pues nos van a disminuir la eficiencia del motor. Usar variadores de velocidad o variadores de frecuencia. Aquí en el canal los invito a que se suscriban al canal y pues que den una vueltica por ahí, revisen los videos. Hay unos videos y unas charlas sobre variadores de frecuencia. Utilizar los variadores de frecuencia nos permite optimizar el rendimiento del motor, pues debido a que el variador de frecuencia nos va a entregar la velocidad que requiere el sistema o la máquina o la instalación en determinado momento. Y el motor no va a estar trabajando al 100%, sino simplemente al porcentaje que se requiere en ese momento. Eso nos hace que
la eficiencia del motor, pues estemos aprovechando al máximo eh, la potencia de ese motor. Y pues si no requerimos sino un 20% de, digamos, en un ventilador del aire que está generando, pues el variador de frecuencia nos va a bajar a esa velocidad y por supuesto pues la potencia del motor va a disminuir, nos va a ahorrar energía y nos va a dar mayor rendimiento del motor. Y por último, programar los mantenimientos adecuados para ese motor, la limpieza, el cambio de rodamiento, ya que hablábamos de que si un motor en la carcasa, normalmente esto se da en los talleres de carpintería y bueno, muchos procesos de producción, muy seguidos se llenan de material. Entonces esas ranuras que lo que hacen es dirigir el viento, ¿sí? Que nos genera el ventilador en la parte trasera, hace mover ese viento a través de esas ranuras. Si esas ranuras no están limpias, pues el motor se va a sobrecalentar y va a perder eficiencia en ese sentido. El cambio de rodamientos. Entonces, el cambio de rodamiento nos va a disminuir las pérdidas mecánicas debido al rozamiento y debido a que esos rodamientos, pues ya cuando están deteriorados, dañados, pues nos van a producir un trabajo mayor en ese motor, mayor trabajo va a tener que hacer para vencer ese rozamiento. Igual el mantenimiento a la máquina en general, que esté bien lubricada para que sus mecanismos pues trabajen en óptimas condiciones. Esas eran las recomendaciones que les tenía. Ya para finalizar los invito a que se suscriban al canal y que le den like a este video, dejen sus comentarios si faltó algún detalle, pues aquí los estoy leyendo aquí en los comentarios y trataré de responder en lo posible pues sus inquietudes. Muchas gracias y hasta un próximo video.